Muy bien, hoy llegamos a la lección número 8 del libro de Job. Abarca todo el capítulo 9. Titulamos a este estudio 7 preguntas de Job. Llegamos pues a la lección 8 del libro de Job, que cubre todo el capítulo 9, que consta de 32 versículos. Es un capítulo lleno de preguntas. Notamos 7 preguntas de Job y así titulamos la lección. Todo hombre sufriente, todo hombre que padece calamidades grandes, inexplicables, tiene que hacerse preguntas, y especialmente esa de ¿por qué a mí me tiene que ocurrir esto? Job se hace esas preguntas en número de 7. Veamos cuáles son. Primero, la pregunta crucial. La llamamos crucial, dándole el sentido de fundamental, esencial. Y hallamos esta pregunta en los versos 1 al 3 del capítulo 9 de Job. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre 1000. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Para esta pregunta hay muchas respuestas. Cada religión ofrece su respuesta. Cada secta, cada filosofía, cada psiquiatra ofrecen respuestas. Grandes mentes humanas que estudiaron el problema del hombre y examinaron el sentido trágico de la vida, ofrecieron soluciones, pero no satisfacieron la curiosidad. Porque hay una sola respuesta a esta pregunta, y la respuesta es: ¿cómo se justificará el hombre frente a Dios? Justificados pues por la fe, tengamos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Fe en Jesucristo y su obra perfecta cumplida en el Calvario es lo que trae justificación. El apóstol Pablo es el campeón de la doctrina de la justificación por la sola y única fe en Jesucristo crucificado. No hay que ir a ninguna religión, secta o filosofía. Recibir a Cristo como Salvador es lo que produce justificación inmediata, absoluta, gratuita y eterna. Segunda pregunta. Esta pregunta brota de la experiencia. Esta pregunta sale de la propia vida de Job, que es la de todos los hombres. Dice así, está en el verso 4, que dice así: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Qué hombre se ha endurecido contra Dios, renegado contra Dios, blasfemado su nombre, rechazado su amor, ha terminado su vida bien? Ninguno en toda la historia de la humanidad. Hombres y pueblos que se han apartado de Dios, que han abandonado sus enseñanzas y mandamientos, se hundieron en la degradación y la infamia, y han pagado con grandes sufrimientos su alejamiento del Creador, Salvador y Padre. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 2, verso 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es una advertencia tremenda para todos los duros de corazón. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Ninguno. La pregunta número 3 es la pregunta lógica. Está en el versículo 12 del capítulo 9 de Job y dice así: He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá: ¿qué haces?
¿Quién puede preguntarle a Dios qué está haciendo? ¿Quién tiene inteligencia suficiente para indagar en los propósitos del Altísimo? ¿Quién tiene autoridad moral suficiente para erguirse ante Dios y decirle, ¿por qué hay guerra? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay pecado, dolor y muerte? Son preguntas quemantes del alma del hombre, pero ¿quién se atreve a pararse delante de aquel cuyo nombre es terrible, como dice el Deuteronomio, y decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué lo haces? Que un padre se lo diga a su hijo pequeño, vaya y pase. Aunque que un esposo le diga a su esposa, ¿qué estás haciendo? También tiene lógica. O un pastor a uno de los creyentes, o un maestro a un alumno. Pero que el hombre en general le diga a Dios, ¿qué estás haciendo? Eso es petulancia, eso es atrevimiento que tiene su castigo. Los hombres debemos inclinar la cabeza en sumisión y decir, como lo dice la poesía clásica española, sea lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis. La cuarta pregunta es la pregunta decepcionada y decepcionante. Se lee en el versículo 14, Job 9, 14. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Job se da cuenta que él, con todo su conocimiento, sabiduría, inteligencia y experiencia, no encuentra palabras suficientes para discutir con Dios. ¿Cuánto menos le responderé yo?, dice moviendo la cabeza. ¿Hay algún hombre acaso que pueda discutir con Dios? Aún el apóstol Pablo, el hombre más grande que ha existido después de Jesucristo, se postraba humildemente delante de Dios y decía en la carta a los Romanos, capítulo 11, los versos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por todos los siglos. Amén. No hay inteligencia ni razón humana para hacerles preguntas a Dios, pero el creyente sencillo y humilde, hijo de Dios por la fe en Cristo, puede hacer preguntas como el niño hace preguntas a su madre. La quinta pregunta la llamamos la pregunta angustiada. La tenemos en el verso 19, que dice así: si habláramos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? La llamamos la pregunta angustiada. Job está hablando del juicio que pende sobre su cabeza, y a la manera de un condenado a muerte, pregunta cuándo será el día de su ejecución. ¿Quién me emplazará? ¿Quién me pondrá plazo? ¿Quién determinará el día que me ejecuten? Esta pregunta significa que Job desea saber cuándo será la audiencia con el juez, o si no, cuándo será el día que lo ejecuten. El profeta Amós le dijo al pueblo de Israel, reprochándole su apostasía y su alejamiento: y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Esto se lee en el profeta Amós, capítulo 4, verso 12. El encuentro con Dios iba a ser de castigo y de condenación. Es una pregunta seria, angustiada, angustiante. Todo aquel que todavía no tiene a Cristo en su corazón debiera hacérsela seriamente. ¿Quién me emplazará? ¿O quién me ha puesto plazo?
Por varios versículos de la Biblia sabemos que todo hombre tiene un día señalado en que debe responder ante Dios. Antes de que ese día llegue, hagamos hoy mismo la paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, aceptándole como nuestro único, suficiente, perfecto y gratuito Salvador. La sexta pregunta es la pregunta quemante. Está en el verso 24. La tierra es entregada en manos de los impíos, y Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Dónde está? Es la pregunta que quema los labios de Job. Podemos interpretarla como el deseo de conocer a Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Dios? ¿A quién se parece? ¿Tiene cara? ¿Tiene cuerpo? ¿Tiene siquiera corazón? La segunda pregunta es, ¿dónde está? Es la pregunta por el domicilio de Dios. ¿Dónde podemos hallar a Dios? Se preguntan todos. Un día 2 discípulos le preguntaron a Jesús, Rabí, ¿dónde moras? Y Jesús les dijo, venid y ved. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versos 38 y 39, pueden ustedes leerlo. Jesús satisfizo la curiosidad de ambos discípulos y los llevó a su casa. Si preguntáramos con todo nuestro corazón, ahora, nosotros, en este tiempo, ¿dónde está el Señor? El mismo Señor Jesucristo se encargará de revelarse a nosotros de alguna manera, y seguramente que será impartiendo fe a nuestra alma. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Dónde está Él? El creyente sencillo, el cristiano, que ya se ha reconciliado con Dios mediante Cristo, que ha nacido de nuevo por el Espíritu, dice clara, sencilla y llanamente, Cristo vive en mi corazón, Cristo está en mí. Lo siento, ando con Él, Él conmigo. ¿Dónde está Cristo? ¿Me preguntas? Cristo está en mi corazón. La séptima y última pregunta es la pregunta amarga. Leamos los versos 29 al 31. Dicen así, yo soy impío, ¿para qué trabajar en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. ¿Para qué trabajar en vano?, pregunta Job con amargura. Todos los esfuerzos que él haga para justificarse delante de Dios están condenados al fracaso, porque ningún hombre se justifica haciendo obras. Todas las virtudes morales que le quieran presentar a Dios serán inútiles. Ni las buenas obras, ni las buenas virtudes justifican, porque como dice Job, de todos modos cada hombre es un impío. ¿Para qué entonces trabajar en vano? Por más limpio que Job quiera estar delante de Dios, él dice, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Job está en este momento en el fondo del pozo de la amargura. ¿Saldrá de él algún día? Sí saldrá. Pero tenemos que seguir estudiando este libro extraordinario. Tenemos que seguir capítulo tras capítulo, hasta llegar al capítulo final. Y allá en el capítulo final, Dios nos va a revelar una cosa tremenda. Y en ese capítulo veremos cómo Job, después de tanto sufrir, después de tanto penar, después de tanto preguntar, después de tanto amargarse y cavilar, encuentra otra vez la felicidad, la prosperidad, la dicha y más que ninguna otra cosa, la comunión con su Señor. Podemos hacernos muchas preguntas en esta vida y es bueno que nos hagamos preguntas, aún las más audaces, pero siempre confiemos que la respuesta está en el Señor Jesucristo y que una vez que lo aceptamos como Señor y Salvador, lo tenemos a Él en plenitud en nuestra vida y ya no hacemos más preguntas
sino solamente decimos, Cristo vive en mí, alabado sea el Señor. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.